Bien, nos corresponde en esta hora tomar las escrituras y compartir con ustedes, niños, jóvenes y cualquier amigo que esté en este momento dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Nos corresponde en esta hora compartir las escrituras. Aprovechamos de saludarle y el Señor les bendiga y les ayude con esta ocasión de la lectura y el escuchar de la palabra del Señor, como lo han venido haciendo todos estos domingos previos, donde nuestros hermanos han venido compartiendo la palabra del Señor. En esta hora quisiéramos compartir con ustedes algunos versículos para, partiendo de ellos, por supuesto, tomar algunas lecciones y consideraciones apropiadas para el aprendizaje y para tomar lecciones para nuestra propia alma de parte del Señor. Vamos a leer con la ayuda del Señor Evangelio según Mateo, capítulo 12 y versículo 9. Aquí está la escritura, Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 9. Dice así: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía la mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre de vosotros que tiene una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Que el Señor añada bendición a su palabra y, por supuesto, que la prospere en nuestros corazones. Amén. Tenemos aquí entonces una escritura que menciona un momento en la vida del Señor, en una de sus tantas trayectorias y andares en esta tierra. La ocasión que tenemos aquí, él se encuentra en una sinagoga, visitando una sinagoga, que era una sinagoga, era un lugar de culto público, era un lugar de reunión para el aprendizaje de la palabra del Señor. Y es en este lugar donde el Señor está de visita y se encuentra. Podemos distinguir rápidamente, para no abarcar a todo lo que pudieran estar allí, vamos a resaltar dos grupos de personas que estaban allí. Uno, estaba un hombre que tenía una mano seca, tenía una necesidad, tenía un problema físico. Y estaban otros que tenían más bien el alma seca, tenían seco el corazón. Dicho esto, entonces, distinguiendo los que estaban allí, vamos a observar, el Señor mantiene como si fuera acción, interactúa con ambos tipos de personas. Al que tenía la mano seca, que el Señor lo encuentra allí, el Señor se identifica con él, observa la necesidad, observa el problema que aquel hombre tiene, y el Señor va a dar instrucciones que van a bendecir y a beneficiar a aquel hombre que tenía aquella mano seca que pudo venir como resultado de alguna enfermedad o quizás como resultado de algún tipo de accidente que le afectó el funcionamiento de aquel miembro, de aquel brazo, de aquella mano. Es a este hombre a que el Señor va a poner en pie delante de todo, como dice otro evangelio, y le va a decir: extiende tu mano. La mano que él habría de extender sería su mano derecha, como completa el evangelio de Lucas, y aquella mano que era inútil ahora había sido restaurada. Aquel hombre de la mano seca, pero con un corazón que el Señor conocía, que estaba dispuesto para oír, para aprender, para acercarse a Dios, estaba recibiendo aquel milagro que le devolvería la salud, que le devolvería el funcionamiento de su mano, que le devolvería finalmente la calidad de vida. Es decir, un hombre recibió los beneficios de encontrarse con Cristo y fue sanado, y fue bendecido, fue restaurado, fue definitivamente alcanzado por el Señor. Pero también vamos a encontrar allí los que tenían un corazón seco. Aquellos hombres que en vez de mirar al Señor Jesucristo como ese ser que estaba en esta tierra y que estaba haciendo bien donde quiera que iba, porque ellos sabían que el Señor tenía capacidad de sanar. De hecho, cuando ellos miran que estaba allí aquel hombre con la mano seca entre aquellos que estaban en aquella sinagoga, ellos preguntan al Señor para acecharle, para tentarle, para buscar alguna falla en él, y preguntan si era lícito sanar en día de reposo. Ellos sabían, y aunque eran enemigos del Señor, aunque tenían el alma seca, ellos sabían que el Señor Jesucristo, donde quiera que llegaba y encontraba enfermos,
inmediatamente operaba y actuaba en favor de aquel que tenía necesidad. Ellos lo sabían, pero no significa que al saber esta bondad y generosidad del Señor no había cambiado para nada la actitud de sus corazones secos y endurecidos en contra de Cristo. Y estos hombres a quienes el Señor, por supuesto, les dice si era lícito en día de reposo ayudar a una oveja, rescatarla, y el Señor les dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? La respuesta es, vale mucho más. Si se puede ayudar a una oveja caída en un día de reposo, ¿cuánto más a un ser humano que tiene necesidad de parte del Señor? Más o menos esto fue lo que el Señor conversó con estos caballeros. Sin embargo, vamos a observar ahora lo siguiente, el resultado de aquellos encuentros. Encontramos a un hombre, tenía su mano seca, y ahora el Señor, identificándose con él, no temiendo la mala actitud ni la enemistad que podría surgir con aquellos que le adversaban, el Señor le pone en pie en medio de todos, como lo enseñan los otros evangelios, y le pide, extiende tu mano. Y aquel hombre, cuya mano era inútil para el trabajo, cuya mano era inútil para el cumplimiento de las funciones de aquel miembro, ahora, ante la autoridad de Jesucristo, aquel hombre, cuando el Señor le dice, extiende su mano, y aquel hombre, quizás pensando en responder al mandato del Señor, inmediatamente aquel miembro muerto responde a la instrucción, extiéndete, como había dicho el Señor. Y aquel hombre recibió esa bendición de parte de Dios que podemos conectar con la salvación del alma, esas almas que tienen interés en el Señor y aunque están allí como inútiles, secas, el Señor las salva, el Señor las sana, porque están deseosas de recibir de Dios la salvación, la operación de salvación que viene de parte del Señor. Dicho esto, entonces, podemos concluir, aquel hombre con la mano seca tuvo un encuentro satisfactorio con el Señor. Aquel hombre con la mano seca salió bendecido de aquel momento, su mano restaurada, y así puede pasar a cualquiera que teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo a través de su palabra, a través del Evangelio, aunque tenga como aquel hombre una mano inútil allí seca, pero con un corazón bien dispuesto, puede ser restaurada, almas salvadas, almas perdonadas por la operación del poder del Hijo de Dios, quien actúa en aquella alma que le busca, que se acerca a Él y le da, por supuesto, al Señor la salvación, la vida eterna, el perdón, y es sanada aquella alma que debía terminar perdida e inútil en la condenación eterna, ahora por el poder del Señor. Es un alma que puede servir a Dios, como le serviría aquel hombre la mano, y es un alma que puede hacer obras que llenen los cielos de olor fragante, porque ha sido un alma que ha sido tocada de parte del Señor. Entonces, concluimos, un hombre con una mano restaurada, un encuentro con el Señor que le trajo bendición, que le trajo salvación, que le trajo vida, como puede suceder con cualquiera que tenga fe y un corazón bien dispuesto para recibir al Señor. Pero tenemos ahora aquellos que tienen el corazón seco, y esto nos habla de los que tienen el corazón endurecido. Pueden estar cerca del Señor, pueden oír el Evangelio, pueden escuchar la palabra, pueden ver al Señor actuar en otras vidas, a quienes salva, a quienes perdona, a quienes les cambia la vida, pero la dureza de su corazón les hace más bien rechazar a Cristo, se mantienen indiferentes, endurecidos, o más bien allí buscando criticar a aquellos a quienes el Señor salva, buscando encontrar el punto débil de lo que representa el Señor, buscando más bien, en vez de la salvación, la falla en la fe, en el Evangelio, tratando de encontrar alguna falla en Cristo, en el Evangelio, en la palabra del Señor. Por supuesto, de estos hombres no recibieron del Señor salvación, no escucharon la palabra, sus almas no fueron alimentadas, no recibieron salvación, no recibieron la sanidad, no recibieron nada delante del Señor. No recibieron nada de parte del Señor, y aunque el Señor estaba allí en medio de ellos, aunque actuó públicamente, ellos no recibieron ningún beneficio. Por el contrario, la Biblia dice que ellos salieron de allí para confabularse contra Cristo, y el Señor, sabiendo esto, se alejó de aquel lugar, se alejó de la presencia de aquellos hombres.
Y lamentablemente esto también pasa con las almas endurecidas, que en vez de recibir beneficios del Señor, como aquel hombre que tenía la mano seca, en vez de recibir beneficios como él, en vez de recibir salvación, terminan más bien con un Cristo alejándose de ellos por la dureza de sus corazones, por la rebeldía de sus almas. Así que la lección del día de hoy es: ¿qué harás cuando el Señor está cerca de ti? Te traerá a ti la salvación, te traerá a ti la bendición de la vida eterna, traerá a tu vida el perdón de pecados, traerá todo lo bueno que viene del gran pastor, o por el contrario, lamentablemente, por la dureza de tu corazón, el Señor tendrá que alejarse de ti, como lo hizo de aquellos hombres, como lo hizo de estos ciudadanos que se convirtieron en enemigos de Cristo. Dios les ayude y ojalá ustedes puedan ser de esos que reciben de Dios salvación, como esas ovejas a quienes el Señor da vida, a quienes el buen pastor carga en sus brazos y protege y restaura sus almas y sus vidas para la gloria de Dios. Y que no, por el contrario, no sean como aquellos de los cuales el Señor se aleja, y llegará un momento en que su alejamiento será tal que nunca más habrá posibilidades de poder tener un encuentro con el Salvador. Entonces, que Dios les ayude, que Dios bendiga su palabra, y ojalá ustedes sean de aquellos que ante la presencia del Señor, ante el llamamiento de Dios por el Evangelio, puedan ustedes más bien abrir el corazón y recibir todos los beneficios que vienen de permitir que el Señor se acerque, de creer en Jesucristo, de recibirle como Salvador y no alejarle por dureza de corazón. Dios les ayude y Él bendiga su palabra y la prospere en nuestros corazones. Amén.